Desde hace 20 años, Venezuela es bastión en la confrontación a la hegemonía estadounidense. Hoy enfrenta un nuevo golpe de Estado de alta intensidad, ejecutado públicamente desde varios flancos, con llamados abiertos a la intervención militar, con multiplicidad de actores que operan en simultáneo. Lo mismo se pide a la Fuerza Armada Bolivariana sumarse al proceso de desestabilización, que se cooptan actores de la dirigencia política nacional para resquebrajar al chavismo. Se agudizan medidas de asfixia económica y amenazas diplomáticas internacionales. Prensa extranjera envía en bandada sus mejores cuadros para abonar a la tergiversación y no perderse la foto. Y se somete al pueblo a una presión psicológica a gran escala, sin precedentes en la historia nacional. Venezuela, recolonización versus independencia, esa es nuestra jugada crítica de hoy. Desplegado está el tablero como siempre a esta hora en Telesur. Miramos últimos hechos y actores involucrados. Correlación de fuerzas, ¿cómo está? Empieza nuestra jugada crítica. El presidente Donald Trump dijo en reciente entrevista a la cadena CBS que un ataque militar a Venezuela sigue siendo una opción y admitió que hace algunos meses recibió de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, una solicitud de diálogo sobre relaciones bilaterales y la rechazó dado lo avanzado que estábamos en el proceso. Así dijo textual. ¿Cuál proceso? El del golpe de Estado en marcha. La cuestión es abierta y frontal, ya no más soterrada, vale repetir. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha dicho este lunes 4 de febrero que todo responde a una bravuconada guerrerista producto de la desesperación porque no han podido concretar su golpe. Ya vamos a tener algunos testimonios claves, pero avancemos a uno de los puntos trascendentales. Repasar en nuestro mapeo cómo el intervencionismo de Estados Unidos pasa por asediar al principal músculo financiero de la República, PDVSA. Una de sus filiales, operativa en Houston, Texas, ha estado en la mira y los últimos ataques contra ella permiten concluir que hay un embargo petrolero y de los activos del país no abiertamente declarado, pero sí ejecutado rigurosamente y paso por paso. Citgo Petroleum Corporation, complejo refinador de petróleo y comercializador de gasolina, lubricantes y petroquímicos, de propiedad del Estado venezolano y filial de PDVSA en Estados Unidos. Tiene en suelo estadounidense 13 refinerías, 48 terminales de almacenamiento y distribución y unas 6.000 estaciones de servicio. Es la sexta empresa en su ramo con una capacidad de procesamiento de 749.000 barriles de crudo por día. En los últimos 24 meses fue penetrada por una operación de infiltración. En 2017 fueron desincorporados y capturados en Caracas 6 directivos de esta filial por haber concretado negocios lesivos a los intereses nacionales con 2 capitales buitre, Fondo de Riesgo Frontier Management Group Ltd. Y Apollo Global Management LLC, al ofrecer la propia filial como garantía a espaldas de PDVSA y de autoridades venezolanas. El 21 de mayo de 2018, tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, fue aprobado por Estados Unidos un nuevo paquete sancionatorio que incluyó la congelación de las cuentas por cobrar de Citgo. La semana pasada, tras la autoproclamación del opositor Juan Guaidó, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos anunció el bloqueo de $7.000 millones en bienes y $11.000 millones más en exportaciones petroleras para este 2019. Venezuela, a través de su presidente Nicolás Maduro y del ministro para Petróleo Manuel Quevedo, ha dicho que iniciará una batalla legal en tribunales internacionales ante estas medidas de coerción y asfixia financieras. En la misma línea, el Banco de Inglaterra informó su decisión de no repatriar $1.200 millones en oro venezolano. Es la adjudicación a discrecionalidad de patrimonio venezolano y la continuidad de una política de sanciones unilaterales que impiden al Estado honrar compromisos afuera y obtener divisas necesarias para desarrollar políticas gubernamentales adentro. Además, las acciones imperiales coinciden con que el diputado Juan Guaidó habló de una toma progresiva y ordenada de activos de la República desde el extranjero. Bueno, el canciller venezolano Jorge Arreaza tuiteaba este domingo haciendo mención al presidente de Estados Unidos, a su usuario en Twitter, @RealDonaldTrump, confirma que está al frente del golpe de Estado. Vuelve a amenazar con el uso de fuerza militar.
violando la Carta de Naciones Unidas. La oposición venezolana está controlada por Trump. El pueblo venezolano ha sido forjado por Bolívar, digo bien, y Sucre. Y esa frase, entre signos de exclamación, no se equivoquen. Esto a propósito de esa admisión o reconocimiento que hacía, repito, a la cadena CBS, el mandatario estadounidense Donald Trump, de que baraja ciertamente varias opciones y que entre ellas está, y aún no descartada, la militar. Bueno, vamos a mirar ahora este portal de periodismo original y análisis, como se describe, Grayson. Este artículo, que tiene por título La creación de Juan Guaidó, cómo los laboratorios de cambio de régimen estadounidenses crearon al líder del golpe de Estado en Venezuela. Es de la autoría de Dan Cohen y Max Blumenthal. Aunque se haga pasar por campeón de la democracia y haya sido desconocido hasta hace 2 semanas, Guaidó es uno de los formados por Estados Unidos para cambio de gobierno. Esa preparación ha sido para distintas camadas de jóvenes en diferentes países del mundo. Bueno, en el caso de Guaidó, el trabajo real comenzó en 2007, cuando graduado por la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, se mudó a Washington, D.C. y se inscribió en el programa de Gobernabilidad y Gestión Política en la Universidad George Washington, bajo la tutela del economista venezolano Luis Enrique Berrizbeitia, uno de los principales economistas neoliberales de América Latina. En simultáneo, capacitadores de Stratford y Canvas captaron a John Goycochea, otro joven implicado en estrategias golpistas. Bueno, ese grupo Canvas recibe financiamiento de la NED y además de la CIA. Bueno, y nuestra recomendación, a ella migramos, está en el portal ruso Sputnik y tiene por título La primera trinchera del combate. Es de la autoría de Sergio Rodríguez Gelfenstein, analista internacional, ex director de Relaciones Internacionales de Venezuela. Entre otras cosas, escribe el autor: lo que vivimos no es testimonio de vigor, es exhibición de debilidad. Es la muestra más clara de que el capitalismo y su expresión política, la democracia representativa en su forma moderna, que es aquella en la que la soberanía no emerge del pueblo, sino de los medios de comunicación, están en franca crisis de la que no pueden salir por la vía de la razón, por lo que se ven obligados a recurrir a la fuerza para intentar salvar un sistema que se desmorona. Y continúa: no estoy diciendo que el fin del capitalismo y de la democracia mediática representativa están a la vuelta de la esquina. Lo que estoy afirmando con total convicción es que ese proceso ya se inició y que, aunque en su transcurrir todavía se llevará a miles y millones de personas en todas las latitudes y longitudes del planeta, es un proceso inevitable. Los pueblos que se propongan y tomen la decisión de marchar por un camino distinto serán atacados y avasallados. Así terminó el extracto del artículo referido que estamos recomendando en nuestra jugada. El presidente Nicolás Maduro amanecía en una actividad conmemorativa de la rebelión cívico-militar del 4F, que igual que el Caracazo, es decir, aquellos hechos del 27, también del 28 de febrero de 1989, es célula madre de la revolución bolivariana que hoy está bajo amenaza inminente. De nuestro equipo hemos contactado a Luis Tavera, desde Caracas. Además de lo que reseñamos, Luis, ¿qué declaraciones se han producido en esta jornada? Escuchábamos al jefe de Estado, al canciller Jorge Arriaza, y cómo están las cosas en las calles, aprovechando que está, según veo en la imagen, en el centro de la capital. Hola. Hola Lucía, un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Como muy bien tú lo has reseñado desde el inicio de esta descripción del contexto venezolano, al cumplirse hoy 27 años desde este Día de la Dignidad Nacional encabezada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y además cumplirse este 2 de febrero 20 años de la Revolución Bolivariana desde la llegada
de Hugo Chávez al pueblo venezolano. Estados Unidos continúa, digamos que, como lo han calificado algunos analistas, optimizando este plan orquestado para lograr desestabilizar y también quebrantar a las políticas del modelo socialista protagonizado por ahora Nicolás Maduro. ¿Cuáles son estos componentes que ahora se optimizan en este plan? Lo describía muy bien el canciller Jorge Arreaza y también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora tienen un componente clave que es esta guerra psicológica a través de no solamente de la mediática internacional, de los medios de comunicación, sino también de herramientas de canales de comunicación como WhatsApp, que se aplican para enviar notas de voz con mensajes desestabilizadores, con información falsa para que la población pueda replicar. Y justamente a esto se refería el canciller Jorge Arreaza de tempranas horas del día de hoy, que buscan repetir 1000 veces una mentira hasta convertirla en verdad. Es por eso que justamente donde yo estoy en este momento, en la Plaza Bolívar, en la emblemática Plaza Bolívar del centro de Caracas, se realizan asambleas populares, y esto buscando demostrar que Venezuela está en este escenario de denuncia ante la injerencia estadounidense, de que los venezolanos se mantienen alertas ante lo que es este golpe de Estado en desarrollo, protagonizado por otra pieza clave en este plan de desestabilización, que es el diputado autoproclamado presidente Juan Guaidó, que ya muy bien, Lucía, desde el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se ha detallado el marco constitucional en que están todos los venezolanos, y también ha denunciado los delitos constitucionales que acarrean este escenario político encabezado por algunos sectores de la oposición. Y ese es otro dato que ha dicho el gobierno de Venezuela, y también han dicho analistas. No toda la oposición está de acuerdo con este show mediático, con este show político que encabezan estos sectores de la oposición, al creer que se puede autoproclamar un presidente, alegando varios artículos de la Carta Magna que no están en este contexto. Por ejemplo, decía el presidente Nicolás Maduro que el artículo 233, que es el alabanderado por este diputado Juan Guaidó, no tiene ninguna validez en este sentido, porque no existe un abandono de cargo, no existe una incapacidad ni mental ni física del presidente constitucional Nicolás Maduro para que se pueda realizar esta autoproclamación de un presidente interino. Todo este contexto que vive Venezuela también se debe centrar, Lucía, en algo que ha mantenido en denuncia el mandatario venezolano, y es justamente este robo al ojo internacional que ha protagonizado el gobierno de Donald Trump al pretender bloquear las cuentas financieras de la estatal petrolera de Venezuela, como tú muy bien la calificabas, el músculo financiero de esta nación suramericana, en pretender apoderarse de estos recursos minerales. Y además, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, utilizar a estos protagonistas de la oposición venezolana como una especie de tarjeta de débito para poder apoderarse de este dinero que tienen bloqueado al pueblo de Venezuela, y que se ha mantenido esta denuncia ante lo que ha sido este acaparamiento disfrazado de sanciones unilaterales para impedir el beneficio de la compra de alimentos, la compra de medicina, y es esto lo que también el pueblo de Venezuela mantiene esta denuncia. Lucía, desde tempranas horas nosotros nos encontramos acá desde el centro de Caracas, y las personas decían algo que es importante relevar. Ellos decían que Estados Unidos pretende defender una democracia, pero si ellos quisieran defender a los venezolanos, no lo defendieran como lo están haciendo actualmente, que es mediante el bloqueo, que es mediante este apoyo a estos delitos constitucionales que encabeza este sector de la oposición, ni mucho menos apoyar esta guerra psicológica que se está aplicando a través de los canales de comunicación y también a través de la mediática internacional. Denuncia de guerra psicológica, denuncia de delitos constitucionales, denuncia de un robo al ojo internacional. Son estos componentes que el gobierno se mantiene bien alerta ante este golpe de Estado en desarrollo, Lucía, y que estas piezas que está moviendo Estados Unidos serán derrotadas, como muy bien lo ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Gracias, Luis, por ese resumen desde la emblemática Plaza Bolívar de Caracas. Desde allí nos ha reportado nuestro corresponsal Luis Tavera que se ha convertido esa Plaza Bolívar en escenario nuevamente de concentraciones en favor de la democracia.
Entonces, importante también sumar este elemento. El gobierno de Benjamín Netanyahu ha enviado recientemente a 130 soldados y voluntarios a territorio brasileño, con un presidente como Jair Bolsonaro, muy bien equipados, bajo la excusa de que este país necesita ayuda a propósito de un incidente que se registró con una represa. Tengo a André Vieira ya listo para contarnos. André, resulta muy difícil pensar que podría tratarse de una provocación, o resulta muy difícil dejar de pensar que podría tratarse de una provocación o de una maniobra conjunta contra Venezuela. Te sumamos a la jugada, André, y te escuchamos con detalles. Hola, sí, Lucía, saludos a ti, saludos a la audiencia aquí de Jugada Crítica. Sí, todo esto suena muy peligroso por aquí, porque, por ejemplo, este equipo que vino desde Israel para ayudar en las búsquedas aquí en Brumadinho, en ese desastre que ocurrió en la represa, ellos llegaron con un equipo físico aquí que no fue ocupado aquí en ese territorio. Además de eso también, esto revela un poco de la sumisión de Jair Bolsonaro, por ejemplo, a estos presidentes, por ejemplo, Netanyahu y también a Donald Trump. Estamos hablando de Israel y Estados Unidos también, aquí de este país, Brasil, con este nuevo presidente. Pero tenemos que recordar que todo esto hace parte de un proceso, del proceso que se inició incluso con el golpe de Estado de la presidenta Dilma Rousseff, que venía un poco de antes también. Recordemos que Lula salió con 87% de aprobación, luego vino Dilma Rousseff con una política pública muy fuerte aquí, vino el espionaje de Estados Unidos, de la NSA contra Dilma Rousseff, contra la propia petrolera Petrobras. Luego vino también el golpe de Estado sin crimen contra Dilma Rousseff aquí en este país. Luego tuvimos un proceso electoral ahora donde el máximo líder de este país y también líder de las encuestas no ha participado, y ahora viene Jair Bolsonaro, que es el gran beneficiario de todo este proceso, ese gobierno que llega por medio de las urnas, pero en una elección donde el líder de las encuestas no ha participado. Jair Bolsonaro viene justamente ahora para implementar ese conjunto de políticas neoliberales aquí en este país y también de políticas exteriores, de política internacional contra, por ejemplo, países como el hermano país de Venezuela, donde tiene un presidente legítimo, pero el presidente de aquí, así como otros países del mundo, de este autodenominado Grupo de Lima, busca justamente actuar de forma a implementar una agenda externa contra la soberanía del pueblo venezolano, que ha decidido por la elección de Nicolás Maduro por medio de las urnas. Aquí en Brasil, la situación, por ejemplo, del gobierno de Jair Bolsonaro, que en ese primer mes, recordemos, asumió ahora el 1 de enero, pero ahora en este primer mes de gobierno ya se ve involucrado en unas denuncias de corrupción que afectan directamente al hijo más viejo, al hijo más grande del presidente Jair Bolsonaro, que es el senador Flávio Bolsonaro, en denuncias de corrupción que incluso afectan también a la propia esposa de Jair Bolsonaro. Así que en este momento, además de todo, además de sumarse en esta agenda contra el gobierno de Venezuela con esos otros países, Bolsonaro también, aquí apuntan los expertos, Bolsonaro se está utilizando del tema Venezuela justamente para esconder las cuestiones locales, las cuestiones que involucran Jair Bolsonaro incluso en este esquema de corrupción. Una vez más, Brasil, desde el golpe de Estado, recordemos que Michel Temer ya estaba alineado en ese grupo con Estados Unidos, subserviente a Estados Unidos, pero ahora con Jair Bolsonaro esto es aún más declarado por ese gobierno que está alineado con Estados Unidos contra la soberanía de un país que es vecino de aquí. O sea, una situación muy complicada por aquí, Lucía. Gracias, André. Hasta pronto. Bueno, lo que aplica hoy en Venezuela es la conjugación de una serie de operaciones contemporáneas en Oriente Medio y los Balcanes, y también queremos volver sobre una de las hipótesis que hemos presentado en nuestra jugada crítica, en este espacio geopolítico de Telesur. ¿Acaso ante la imposibilidad de conseguir victorias definitivas en ese espacio geográfico tan codiciado como es Oriente Medio, Estados Unidos pretende convertir a Venezuela en una suerte de trofeo imperial latinoamericano y caribeño?
Ya venimos con más de la jugada crítica. Una pequeña pausa es preciso. Ya volvemos. Venezuela, recolonización versus independencia. Vamos a revisar este artículo de la autoría de Rebeca Westphal, que está publicado en el portal venezolano de investigación Misión Verdad. El título es Gobierno Paralelo, un viejo formato para destruir al chavismo. Bueno, es una investigación muy amplia que recomendamos que se lea porque, entre otras cosas, habla de cómo Estados Unidos ha utilizado no pocas veces un formato de intervención combinado con la instauración de llamados gobiernos provisionales o transitorios, con distintos propósitos. Y entre ellos está penetrar las estructuras de poder. Evidentemente, para que éstas estén al servicio de la lógica del gran capital, puedan controlar recursos estratégicos, pero también esas estructuras sean penetradas por trata de personas, esclavitud, corrupción, tráfico de armas, de droga, crimen organizado, entre otros. El caso del desmembramiento de la República de Yugoslavia exhibe una imagen perfecta, ahora sí leo textual, de cómo la instalación de gobiernos extranjeros vinculados al gran capital trae consigo los vicios criminales del libre mercado que alteran para siempre la sustancia de la sociedad. Tras la intervención militar de la OTAN en Kosovo, se comprobó que lo fáctico puede superponerse perfectamente a lo teórico y jurídico si las condiciones lo permiten. Estados Unidos consigue la proclamación unilateral de independencia de una porción estratégica en los estados otrora yugoslavos. Bueno, así sigue la autora esta investigación, por ejemplo, quien asoma la restauración democrática empujada por Estados Unidos y otros aspectos que toca. Vamos a sumar la visión de nuestros analistas. Desde México cuento hoy con Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Y en un ratito vamos a sumar también a Juan Romero desde el estado Zulia, occidente del país, también analista. Pero comienzo con Ana Teresa. Bueno, Ana, en ese artículo que estábamos leyendo de Rebeca Westphal, también se plantea el asunto del formato Libia, la guerra híbrida. Y quiero consultarte a propósito de una pregunta generadora que dejaba en el aire. ¿Quieren reeditarlo en Venezuela, que hoy es pivote de la Unión Regional, como quiso en su momento serlo Libia? ¿Hay condiciones para ello? Bueno, con mucha preocupación vemos desde México esta situación tan lamentable, que esperemos que la paz prevalezca, porque la posición estratégica de Estados Unidos hoy frente a la competencia geopolítica con Rusia y con China hace que haya volteado los ojos hacia América Latina. Vemos cómo los gobiernos progresistas han caído uno a uno. Vemos el gobierno de Macri, el gobierno de Lenín Moreno sustituyendo al de Correa, y el de Bolsonaro, que es francamente impresentable, el golpe blando a Dilma. Y bueno, aquí se han topado con un gobierno que además tiene mucho apoyo de su pueblo y de Fuerzas Armadas. Entonces, aquí también hemos visto que la OEA no pudo lograr presentar su plan de este gobierno autoproclamado, solo reconocido por Estados Unidos y algunos gobiernos proclives a Estados Unidos. Y también en la ONU, Rusia paró
este proyecto y además con mucha molestia porque no era un proyecto que se pudiera tratar en seguridad nacional del Consejo de Seguridad. Es decir, que Estados Unidos lo llevó al Consejo de Seguridad sin tener realmente una legitimación. Entonces, el proyecto planeado por los halcones unidos a Trump, estos superhalcones como Bolton y como Pompeo, pues es, creo yo, difícil que se realice en América Latina, porque Estados Unidos está muy desgastado por las guerras en el Medio Oriente. Hace un momento decías que Estados Unidos no pudo realizar su proyecto en Siria debido a la posición de Rusia, y en América Latina, bueno, no hay una uniformidad en política internacional en el continente. México y Uruguay ya han propuesto que se dialogue y, por otra parte, China y Rusia, las otras dos grandes potencias, están muy atentas. Entonces, me parece que repetir el formato de Libia en América Latina es más difícil. Es más difícil, nos dice nuestra invitada Ana Teresa Gutiérrez del CID. A propósito de esto que planteábamos, quiero, Ana Teresa, sumar una pieza de contexto. Estados Unidos, mientras planifica intervenciones en el terreno, como ya decíamos, configura regímenes provisionales o los llamados gobiernos transitorios que permitan a las grandes corporaciones controlar lo estratégico, es decir, recursos y mercado. Mientras esas mismas estructuras de poder son penetradas por crimen organizado, trata de personas, tráfico de drogas, de armamento. Así que el caso Libia es de obligada revisión, por eso esa primera pregunta a nuestra invitada. Sumamos estos detalles y volvemos. Igual que ha ocurrido con Venezuela como vanguardia de la unidad bolivariana continental y mundial, necesario era para la institucionalidad estadounidense detener el proyecto geopolítico panafricano del presidente libio Muammar al-Gaddafi de retomar la unificación del continente, porque ello podría marcar el fin de la colonización continuada de ese espacio geográfico. Entre otras cosas, mutilado, empobrecido, saqueado y fragmentado por potencias occidentales y su lógica neoliberal. Libia fue relegada al denominador común en África, golpes de Estado o deposiciones con matanzas generalizadas bajo el silencio de la comunidad internacional. Así que en 2011 fue puesta en marcha la estrategia de derrocamiento y asesinato del líder Gaddafi. Se configuró un gobierno desde el exterior, se lo dotó de recursos, dinero y armas, y se desplegó una campaña mediática y de guerra psicológica anti-Gaddafi, a través de medios y redes sociales, sin precedentes. No es secreto que recursos naturales valiosos hoy, como coltán, uranio, diamante y petróleo, condicionan el destino político de África. Y es que, por ejemplo, en esos tiempos, multinacionales estadounidenses y francesas pretendían privatizar el agua dulce de Libia y controlar el sistema de acuíferos de arenisca de Nubia, que sería desarrollo de vecinos como Chad, Egipto y Sudán. Removido ilegítimamente del poder Gaddafi, fue designado un Consejo Nacional de Transición que a pocas horas obtuvo reconocimiento diplomático y político internacional y dio paso a una intervención militar de la OTAN y al apertrechamiento de miles de personas enfrentadas entre sí. Lo que demuestra cuál es el objetivo es que, ocurrida la fractura institucional, poco importaron los justificativos usados para intervenir: libertad, democracia y reconciliación nacional. Lo que vino fue exactamente lo opuesto: tráfico de armas, contrabando petrolero, entrenamiento de mercenarios, exacerbación del odio y esclavitud económica, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos administraba activos en Trípoli en cuentas extranjeras previamente congeladas. A la opinión de Ana Teresa quiero sumarla de nuestro otro invitado para este segmento de análisis. Se trata de Juan Romero, conecta con nosotros desde el occidente de Venezuela, estado Zulia, es historiador, politólogo y docente universitario. Juan, gracias por atender a nuestro llamado. A propósito de lo que estábamos transmitiendo ahorita, para poner en contexto y resolver una de las hipótesis que estamos planteando en esta jugada, te pregunto, hay diferencias, pero también una cantidad de similitudes que nos llevan a estudiar este panorama, a que esto sea de obligada revisión y referencia. ¿Qué identifica usted? Gracias, Lucía, muy amable por la entrevista Jugada Crítica a través de Telesur. Mira, yo creo que hay varios elementos. A principios de la década del 70, un asesor norteamericano recientemente fallecido, Sidney Berzinski,
publicaba un texto que nos arroja luces sobre lo que está sucediendo. Ahí Brzezinski, en un texto que se llamaba Los Estados Unidos en la era tecnotrónica, señalaba que los Estados Unidos a futuro no iba a poder sostener por sí solo la hegemonía que había construido desde que finalizó la Segunda Gran Guerra en 1945. Y que necesitaba de alguna manera una recomposición de su fuerza, sumando a Inglaterra y a la Unión Europea, sumando a países en Asia Oriental y reforzando su presencia en América Latina. Lo que ha sucedido en América Latina, en general en el mundo, tiene que ver básicamente, y sobre todo a principios de este siglo XXI, ha sido un reacomodo de las relaciones. Yo lo he venido definiendo como una desoccidentalización de la hegemonía mundial. ¿A qué me refiero yo con la desoccidentalización? Bueno, que progresivamente y muy lentamente los Estados Unidos han venido perdiendo su tradicional dominio y control. Y eso se da, entre otras cosas, primero, por el agotamiento de sus propias lógicas de sistema, el denominado triángulo de acero, que es el centro verdadero de poder en los Estados Unidos, conformado por el aparato industrial militar, la estructura institucional político-militar de los Estados Unidos, el segundo elemento de ese triángulo, y finalmente los lobbies que hacen vida en el Congreso de Estados Unidos han venido agotando su capacidad de disuasión y su capacidad de convencimiento. Clausewitz y Sun Tzu lo decían de manera distinta, decían que aquel país que tenga que recurrir a la guerra para mantener su dominación ya comienza a perderla. Y lo que estamos viendo que sucedió en Libia, lo que sucedió en Irak previamente, en Afganistán, lo que intentaron hacer con Siria y lo que están en este momento pretendiendo con Venezuela en general tiene que ver con lo que ellos han denominado reconfigurar su hegemonía militar por encima de los aliados y sus adversarios, que busca crear zonas de control económico, y todo ello a través de la superioridad militar. ¿Cuál es el obstáculo? Bueno, el obstáculo son países como Venezuela. Hay un asesor que se llama Alexander Dugin, y Dugin dice que los Estados Unidos enfrenta tres grandes retos. El primer reto es la unión entre Rusia y China, Eurasia, la conformación de Eurasia como una unidad política que amenaza con lanzar una nueva ruta de la seda, que antes de la expansión ultramarina en el siglo XV dominó todas las rutas principales de comercio. El segundo peligro, dice Dugin, es el extremismo islámico, el Estado Islámico. Y el tercer peligro, era muy preciso Alexander Dugin cuando señalaba la revolución bolivariana. ¿Por qué la revolución bolivariana? Porque de los otros dos peligros, el único que realmente es una amenaza a las lógicas del sistema capitalista es precisamente la revolución bolivariana. Recordemos que el presidente Chávez lanza aquella idea del socialismo del siglo XXI, que por una parte es la revisión de los elementos que caracterizaron al denominado socialismo real, construido a partir del triunfo de la revolución bolchevique en 1917, y por la otra, ese socialismo del siglo XXI implicaba algunos mecanismos amplios desde el punto de vista de la democracia participativa. Venezuela es un mal ejemplo. Cuando el presidente Barack Obama en marzo del 2015 decretaba a Venezuela como una amenaza a su seguridad, tenía razón, pero no en términos militares como fue tomado en algún momento, porque las Fuerzas Armadas de Venezuela no llegan a 300.000 hombres en armas. La verdadera amenaza de Venezuela es su ejemplo. Venezuela encaja en lo que ese gran teórico colombiano Orlando Fals Borda denominó la insubordinación, la insurgencia. El pueblo venezolano es un pueblo insurgente, es un pueblo que no se doblega, es un pueblo que no se somete, y mira lo que ha sucedido a partir de la experiencia de Venezuela, la convocatoria de un conjunto de procesos constituyentes en América Latina, el reforzamiento de la Unión Sur-Sur, el reforzamiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que era un sueño geopolítico de Simón Bolívar, y un conjunto de acciones geoestratégicas que ponen en peligro y siguen colocando en jaque la tradicional hegemonía que los Estados Unidos ha pretendido en América Latina desde que formuló
la doctrina Monroe allá en 1823. Y por lo tanto, asistimos a eso. Venezuela es un elemento importante en estas disputas mundiales, como lo es también Brasil, y por eso la ofensiva con Bolsonaro sobre Brasil, como lo era también en la Argentina de los Kirchner, y por eso la ofensiva en Argentina con Macri, como lo es México en ese juego, y por eso vemos las agresiones que ha venido experimentando el gobierno recién en ejercicio de López Obrador y que va a seguir ejerciéndose. Eso explica también la enorme presión que acaba de ocurrir en El Salvador, ¿no? Y los resultados de lo que también sucedió en Colombia. Hay un reacomodo de las fuerzas más conservadoras, hay una nueva ofensiva por parte de esas fuerzas conservadoras que exigen de los movimientos de izquierda y de los movimientos populares, en mi criterio, dos cosas. Uno, una revisión sobre sus mecanismos de organización y de movilización, lo que en algún momento los teóricos llaman sus instrumentos de movilización, su marco conceptual para la movilización, y en segundo término es las respuestas que en términos anticapitalistas seamos capaces de construir. No hay posibilidad de diálogo con los sectores propietarios que son excluyentes por naturaleza y que tienden a la explotación del hombre por el hombre, como muy bien lo señalaba Mara en un momento determinado. Tenemos que avanzar en aquello de lo cual nos hablaba Isván Mesaro, ¿no? En algún momento, en Más allá del capital, decía, hay que generar una metabolización de los mecanismos monetarios a través del cual con el dólar se controla toda la dinámica mundial, y en eso indudablemente está. Esta agresión contra Venezuela en este momento tiene que verse asociada con el anuncio que el presidente Nicolás Maduro hizo de la criptomoneda Petro, y lo que puede significar que esa criptomoneda tenga un soporte importante en oro, en petróleo y en otros minerales estratégicos de los cuales Venezuela es enormemente abundante. Gracias, Juan. Ana y Juan, a los dos nuestro agradecimiento. Se nos agota el tiempo para este segmento de análisis, pero es un tema que siempre estamos tratando y seguramente les vamos a contactar en lo sucesivo. Ana nos plantea que es muy difícil por la diversidad de contextos y de tiempos históricos que el formato Libia pueda ser aplicado o efectivamente concretado en la República Bolivariana de Venezuela, y a Juan le hablábamos o le oíamos hablar del reacomodo de fuerzas a su juicio, de cómo se correlacionan las fuerzas hoy en términos regionales. Pero si vamos a ver el mapa mundi, es decir, si vemos la esfera ya a escala global, vemos que la polarización respecto a Venezuela es bastante notable. ¿Cómo está la balanza? ¿Qué argumentos pone en ella cada actor y qué peso tiene además? Eso es importante revisarlo. Y hacia allá vamos a ir con nuestro siguiente invitado. Tiempo de hacer nuestra última pausa en la jugada. No se vayan, siga acompañándonos. Venezuela, recolonización versus independencia. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Les presento en este último segmento para la profundización, para analizar todos los elementos que hemos ido poniendo sobre la mesa en la jugada crítica. Francisco González. ¿Cómo estás, Francisco? Abogado internacional, analista de sistemas de integración. Bueno, hay distintos puntos. Revisábamos en la parte anterior si era posible la concreción del formato Libia, que nos parece que es de obligada revisión o de obligada referencia en este tiempo histórico. Y bueno, ya tú escuchabas lo que concluían nuestros invitados y también hablábamos en términos regionales, ¿no? Antes de pasar a mirar el mapa mundi mucho más ampliado, quiero preguntarte, Ana nos recordaba, México, su gobierno ha fijado una postura muy clara, no ingerir en asuntos internos. Es importante avanzar hacia un proceso de diálogo y en ello México se ofrece como acompañante ante un posible proceso de esa naturaleza. No pasa así con otros actores. Brasil y Venezuela hay una peligrosidad allí mayor porque son los inmediatos, ¿no? Geográficamente en la vecindad. Funcionales a la estrategia de golpe e incluso de intervención militar que ahora se plantea abiertamente. Yo, en particular, escuchando a los colegas que han estado en el programa y estos días, ¿no? Uno ha venido reflexionando de todas estas cuestiones y hay una cosa que es muy concreta que debemos afianzar aquí, que es la defensa de la Constitución. En principio, creo que hoy, 4 de febrero, es un día simbólico, además,
de 27 años, donde se generó una inflexión no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo, que es la aparición en la escena política de lo que es el bolivarianismo, con Chávez a la cabeza, por supuesto, y a partir de esa lógica pues se empieza a construir una dinámica de integración continental que tiene sus repercusiones incluso hasta hoy. En esa onda entra México y entra, por supuesto, también el Uruguay. Entonces vemos allí que hay una especie de polarización entre los factores que en este momento están apoyando a la Constitución y al presidente Nicolás Maduro y los otros que están yendo con el bando de la ultraderecha en Venezuela. Entonces ahí estamos viendo que hay recomposiciones polarizadas que tienen sus manifestaciones en Venezuela a nivel regional, pero también a nivel mundial. Y lo podemos denotar cuando vemos las decisiones de Pedro Sánchez, bajo muchas presiones seguramente, allá en España, pero que está teniendo su repercusión en la Unión Europea. Y algo importante sobre la Unión Europea, que no tomó una decisión unificada. Es decir, hace 2 años, si mal no recordamos, decidieron precisamente en cuanto a las sanciones de Estados Unidos plegarse esa dinámica y fueron de manera unánime los 28 países de la Unión Europea, con Federica Mogherini a la cabeza. Pero en este momento eso se resquebrajó. Y entonces, ¿qué nos demuestra? Que hay fisuras también y se está polarizando la Unión Europea en torno a la decisión de apoyar a cuál, sí, o al presidente Nicolás Maduro o a creó Guaidó. un grupo internacional de contacto el pasado 31 de enero ante esa falta de consenso para fijar esa postura sobre la situación venezolana. Y ha dicho ese grupo a través de un comunicado reciente que tendrá su reunión por vez primera el próximo 7 de febrero en Uruguay. ¿Qué podría salir de allí? ¿Qué legitimidad tendrá eso? Lo importante es evaluar varias cosas allí. Primero, en principio, que está Uruguay, que si bien Uruguay hace 3, 4 años atrás fue uno de los países más importantes para decidir incluso la salida de Venezuela de Mercosur, en este momento no se plegó a esa lógica. Eso es muy importante, ahí hubo un viraje. ¿Por qué? Ahora definimos por qué. Como bien tú hablas de la situación en la frontera venezolana, en este momento las tensiones se han afincado, no solamente en este momento, sino que ya viene atrás, en la ciudad de Cúcuta, que es muy importante porque allí es donde han venido a hacer campaña política muchos líderes o personas que están buscando tarima electoral y tarima política institucional en el mundo. Por ejemplo, Luis Almagro, secretario de la OEA, donde estuvo recientemente en Cúcuta y hablaba de la ayuda humanitaria al país. Fue el primero que habla de eso, precisamente. La ayuda humanitaria es la excusa para la excusa para la intervención, exacto. Pero en ese sentido, digamos que eso abre la ventana y eso es otra cosa, que eso tiene un histórico desde el año 2016, cuando el partido Voluntad Popular, que es necesario precisarlo, que representa la ultraderecha venezolana, fue utilizando esas lógicas de vinculaciones con la OEA y con parte de sectores más, digamos, conservadores de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega Trump a la escena política, toma esto como una bandera y sí quiere redefinir la situación a nivel regional, con esta presión que hacen sobre el país. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es tan importante Venezuela? Uno prende los diarios europeos o prendes la televisión de América Latina o la de Estados Unidos y todo es Venezuela, ¿verdad? En este momento. Entonces yo creo que va más allá del hecho simple de Venezuela como per se, como país, sino que tiene que ver con una reconfiguración mundial de hegemonías y contrahegemonías, como lo hemos venido diciendo hace tiempo, en la cual hay una pugna con nuevos actores internacionales que le están disputando la hegemonía histórica que desde el 45 pues tenía Estados Unidos y que en la actualidad se dirime entre Estados Unidos, entre Rusia y entre China. ¿Qué es lo que hace que hoy la cosa no sea soterrada, sino desfachatadamente pública? Por la misma crisis que está viviendo en este momento Estados Unidos. Yo creo que en eso ya hace unos años, del año 2008, que se dio la burbuja inmobiliaria, que llevó una crisis después, posterior en Europa, donde empezaron a surgir grupos de izquierda como Syriza en Grecia o Podemos en España, y eso resquebrajó de alguna manera la lógica de los partidos de centro que habían dominado la escena europea. Y en este momento, pues esa polarización, como decíamos al principio, se ha manifestado en la Unión Europea, donde están las izquierdas, ¿verdad? Hay grupos que no están aupando a Guaidó, como lo ha sido Italia o Grecia, pero otros que sí, y otros que están presionando a los grupos de centro para que tomen estas decisiones. Todavía en el mapa de Europa siguen, digamos, gobernando los partidos más neoliberales, pero estamos viendo posturas de ultraderecha que comienzan a emerger y que utilizan esas tarimas electorales para manifestarse. Hablando de Guaidó, vayamos a la mediática. El comité editorial del New York Times califica a este diputado opositor de rival creíble, de tener un estilo refrescante y una visión para hacer avanzar el país. El comité editorial de Bloomberg News lo aplaudía por buscar la restauración de la democracia y en el caso del Wall Street Journal lo declaraba nuevo líder democrático. Sí. Es decir,
la estrategia pasa también por utilizar a los medios como vehículo para instalar una matriz de opinión sobre este joven que no ha hecho otra cosa que recibir formación de Estados Unidos para desestabilizar, y aunque sea un desconocido, hay pruebas de cómo ha ido participando sistemáticamente en distintas manifestaciones contra la legitimidad y la institucionalidad de Venezuela. Claro, para entender la rapidez de eso, de hecho, para corroborar eso, hace días estaba viendo diarios españoles y él ya mantiene conversas con Alejandro Sanz, por ejemplo, que es claramente antichavista, el músico español, y conversan así, todo de manera telemática a través de Twitter. Eso es clave para entender la estrategia, ¿no? Entonces estamos viendo la construcción mediática, telemática, cultural, nosotros le decimos a eso el telemarketing político, y lo que trasluce eso, Lucía, claramente es una campaña presidencial, ¿me explico? Hay ya, digamos, en disputa por el tema de que ven desde el plano internacional, y esto es importante decirlo, porque desde fuera los compañeros que nos llaman, personas que están preocupadas por la situación de Venezuela, cada día lo que nos preguntan es cuál es la situación del país. Y no ven que desde adentro todo está tranquilo. Hay las presiones normales, las marchas, contramarchas, pero no hay una, digamos, una situación de caos. No existe. Está Venezuela, está tranquilo. Las calles de Caracas están normales. Incluso el Táchira, San Antonio, está todo tranquilo. Pero desde afuera, en los medios de comunicación, se construyó una, digamos, una especie de discurso en el cual se vende que aquí hay una especie de guerra civil. Ese discurso es el que toma Guaidó y que en las Mercedes, con las banderas de Estados Unidos e Israel, vende a nivel mundial que están dispuestos a una guerra civil. Ahora, pensemos que eso ocurriera hipotéticamente, que no es la idea, pero pensemos hipotéticamente, si eso fuera así, vamos a ver si los de Voluntad Popular serían los primeros que van a ir a ese espacio de disputa bélico, que yo no lo creo que ocurriera. La otra cuestión es ver hasta qué punto eso es real. Anoche nos bombardeaban con el tema de la frontera, pero sabemos ya que incluso personas que estuvieron dentro de Cúcuta, todo estaba tranquilo. Incluso hace rato, unos minutos, hablaban personas de las Fuerzas Armadas de Colombia, donde no hemos visto ninguna decisión oficial referente al hecho en sí de lo que es esa supuesta ayuda humanitaria. Entonces, esto es una especie de guerra telemática que hay que ir desmontando. Nosotros somos agentes de la paz, Lucía, con distintas organizaciones de derechos humanos a nivel continental. Nosotros trabajamos en función de la paz y somos agentes de la paz. Y es importante decirle a la gente a nivel internacional que el país está tranquilo, pues. Y yo creo que en ese sentido la disputa que va más allá del tema Venezuela tiene que ver con esas luchas de hegemonía internacional en la cual Venezuela se ha convertido en el escenario para promover qué es lo que se busca por parte de Estados Unidos en este sentido. Si lograran, volviendo al tema hipotético, si lograran ese objetivo, ¿verdad?, de controlar los recursos venezolanos, ellos que buscarían luego reventar la OPEP, inevitablemente, con la, digamos, con la afluencia de recursos de la OPEP, ¿verdad?, el bombeo que sería tan descomunal, harían que bajaran los precios y quebrantarían la voluntad de países como Rusia, que son los que surten a Alemania, por ejemplo, que es muy fuerte en la Unión Europea. ¿Y eso qué haría? Debilitar económicamente a Rusia y la influencia de Rusia y de China al mismo tiempo en América Latina. Eso por un lado. ¿Qué hace eso Estados Unidos? Debilitar las fuerzas de estos países, ya no digamos emergentes, sino que también hegemónicos en este momento en disputa internacional con esa hegemonía estadounidense y que perderían esa influencia en la región. Por eso vemos las declaraciones también por parte de China, por parte de Rusia, que son contundentes contra la posible discusión de una intervención o no a nivel telemático en este momento. ¿Son real muro de contención esas declaraciones? Sí, porque si no, yo te digo, a nivel de discurso en este momento, si comparáramos con Libia, porque hemos estado revisando el proceso de Libia de manera muy sistemática, ya en este momento hubiesen tomado una decisión de intervenir directamente. Y entonces, ¿qué pasa? El otro punto importante es que a lo interno de Venezuela, ese grupo más radical de la oposición, que es otra cuestión también definirlo, mucha gente de afuera no entiende que Voluntad Popular, Primero Justicia, son la oposición más radical que nunca fue a elecciones, no aceptaron la constituyente y jugaron a la no política. Y esa es la que se mantiene hasta ahorita. Ahora que quieren hacer política, perdieron una gran base social y cada vez que ofrecen algo como el 23 de enero, que supuestamente ese día se autoproclama Guaidó, pero no tienen, digamos, fuerza social y van perdiendo cada vez esa convocatoria y eso hace que entren en una medida desesperada y ya pasan de un hecho supuestamente constitucional del 233 a un hecho de intervencionista directamente. Otra cosa que es importante, el artículo 7 de la Constitución dice: la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico es esta Constitución.
¿Y qué quiere decir eso? No hay supraconstitucionalismo en América Latina y mucho menos en Venezuela. Cualquier acción por parte de organismos o países desde afuera contra activos venezolanos viola directamente la Constitución, a diferencia de Europa, donde los 28 países de la Unión Europea, para participar en esa organización, necesitan ceder soberanía. Esa dinámica o esa lógica jurídica no se implementa en América Latina. Por tal, cualquier decisión que tome la Unión Europea, que no ha sido unánime, ojo, pero aunque algunos países se plieguen a apoyar a la ultraderecha venezolana, no tiene ningún efecto jurídico sobre nuestro país real. Por eso te preguntábamos por la legitimidad. Francisco, gracias por estar con nosotros. Seguiremos tratando este tema por su importancia estratégica en estos tiempos. Vamos a pasar a nuestras conclusiones seguidamente. Luego del final de la Guerra Fría, Estados Unidos no pudo más que batallaba contra el comunismo y tuvo que empezar a decir que buscaba proteger la democracia. Aplica a Venezuela, se desarrolla un golpe de Estado en curso con sello estadounidense claramente, que viola toda normativa nacional e internacional. Se pretende implosionar a esta nación suramericana desde adentro, desde sus raíces, doblegarla en forma y fondo. Del otro lado, se pide respeto, se pide paz, diplomacia, diálogo y sobre todo resistencia hasta las últimas. Los personajes involucrados también nos dan claves importantes, desde John Bolton como asesor de seguridad y artífice de toda esta estrategia, hasta el designado para supuestamente restaurar la democracia, por eso empezábamos con esa aclaratoria, Elliot Abrams, y ni hablar de quienes estuvieron como encargados de negocio recientemente en territorio venezolano. A través de las redes sociales y de los medios de comunicación se ejecuta una guerra psicológica sin precedentes para generar zozobra y caos, y la polarización es notable dentro y fuera. Con esas ideas nos quedamos. Al final de nuestra jugada crítica seguiremos desarrollando este tema. A ustedes gracias como siempre por confiar en nosotros y nos vemos a partir de las 12:30 hora local Caracas, Venezuela. Sigan en sintonía de Telesur.